Esta semana hemos visto tres noticias que demuestran las consecuencias de las políticas de fronteras abiertas, a las que los españoles están comenzando a hartarse. Empezamos por el caso bien conocido de Torre Pacheco, Murcia. Domingo, un hombre de 68 años fue brutalmente agredido por tres jóvenes magrebíes cuando iba a darse una vuelta por la mañana. Tras la paliza y los eventos ocurridos en el pueblo, Domingo ha decidido no denunciar. Dice que no quiere murga, palabras textuales, que prefiere olvidar. Dos de los agresores han quedado en libertad con medidas cautelares, como siempre. El tercero, de 19 años, está en prisión provisional, pero la historia no acaba ahí. Este tercer agresor fue detenido en el País Vasco intentando huir a Francia. La pregunta inevitable: ¿cómo un joven magrebí implicado en un caso tan mediático logra huir de un pueblo como Torre Pacheco sin que nadie lo pare? ¿Quién le ayudó? ¿Por qué no se investiga quién facilitó esa fuga? Pero esto lo vemos repetido de nuevo. La manada de la Valdavaida, en Valencia, una menor de 14 años fue abusada sexualmente en grupo durante una fiesta en 2020. Uno de los condenados, de origen búlgaro, que no era un inmigrante ilegal, pero sí un delincuente extranjero, huyó tras conocer la sentencia que se le imponía de 12 años de cárcel. El resultado es el mismo: delincuentes extranjeros que cometen delitos graves y logran escapar. Estos no son casos únicos, sino algo ya recurrente. Cuando un inmigrante ilegal delinque, es puesto en la calle para que siga perpetuando sus acciones, y cuando es condenado, huye y no ocurren represalias consecuentes contra ello. ¿Cómo huyen? ¿Han tenido ayuda? ¿Por qué no actúa la policía y la justicia con la dureza que cabría esperar? ¿Por qué no hay deportaciones en estos casos? Y sobre todo, ¿por qué no existe un control real de quién entra y quién sale? Queda explicado cuando observamos el siguiente caso. El suceso más horrendo en Las Palmas de Gran Canaria: una menor de 17 años tutelada por el gobierno canario y que llevaba 2 semanas fugada del centro de menores. Ha sido quemada viva por un joven magrebí de 20 años que llegó en patera hace apenas mes y medio. Este joven, de nombre Abarrafia Hader, tenía una orden de expulsión desde el 2 de junio, que, como tantas otras, nunca se ejecutó. Cuando se dio el hecho, en primer momento desde el Ministerio del Interior se filtró a la prensa que había sido un incendio accidental y que le habrían rescatado a la chica. Pero la versión se derrumbó cuando la propia menor, al escapar de las llamas antes de debatirse entre la vida y la muerte, lo señaló a Barrafia directamente como autor. Para sorpresa de nadie, el juez no lo ha puesto en prisión preventiva, mientras se busca achacárselo a la violencia machista. 3 casos y un patrón: delincuentes extranjeros que se afincan de manera ilegal o que aprovechan su condición de extranjeros, que escapan agresiones terribles y continuadas, y un Estado que no solo falla en controlar, expulsar o proteger, sino que hasta tapa o minimiza lo ocurrido. ¿Podría responder el ministro Marlaska o el presidente Pedro Sánchez qué acuerdos existen para que se den estas situaciones? ¿Tiene que ver todo esto con el empobrecimiento de la población y el abaratamiento del terreno para que otros se lucren con negocios a costa de España y de los españoles? Dicen que no hay problema, que la alarma social es culpa de bulos de la ultraderecha, que es todo disidencia al sanchismo. Pero la realidad es tozuda. Un anciano apaleado, menores quemadas, manadas de abusadores, fugas que nadie explica. Y siempre el mismo patrón: inmigrantes ilegales y un Estado que elige no mirar. Continuando con el tema de Epstein y Donald Trump, que llevamos siguiendo desde la semana pasada, estos últimos días Trump ha ordenado a su fiscal general, Pam Bondi, que pida al juez liberar las transcripciones del gran jurado del caso Epstein. Una decisión que llega justo después de que Wall Street Journal publicase
que Trump habría enviado en 2003 una nota de cumpleaños a Epstein, incluyendo un dibujo subido de tono de una mujer desnuda. Trump lo ha negado todo, lo ha tachado de fake y ha amenazado con demandar tanto al periódico como a su dueño. Y sinceramente tiene toda la pinta de ser fabricada. Primero porque si esta carta existiera de verdad habría salido durante su primera campaña o la segunda, donde hubiese hecho un daño tremendo. Y segundo porque no encaja en absoluto con el estilo de Trump. Parece más bien una broma de mal gusto inventada ahora. El Departamento de Justicia se ha movido rápido y ha pedido desclasificar parte de esos documentos, tanto el caso Epstein como el de su socia Ghislaine Maxwell, prometiendo proteger los datos personales de las víctimas. Pero ojo, un juez debe decidir, y esto puede tardar semanas o incluso meses. Y lo más importante, no se habla de publicar toda la famosa lista de clientes, sino solo fragmentos de testimonios ante el gran jurado. Hace solo unos días el propio Departamento de Justicia publicó un memo asegurando que Epstein no tenía lista, que no chantajeaba a nadie y que se suicidó. Un memo que enfadó incluso a parte de la base Trump, que esperaba justo lo contrario. Por ahora lo que parece es que veremos facturas, movimientos bancarios, declaraciones parciales y con toda probabilidad documentos tan censurados que no servirán para nada. Esa lista o bien se ha perdido, ya me entendéis, o simplemente nunca va a salir. Y al final la sensación será la misma, que algo se oculta. Porque si miramos un poco más allá, vemos que las redes de Epstein y Diddy se solapan y han sido protegidas tanto por el gabinete de Trump como por el anterior de Biden. Pasó en los 70 con Norfolk Island, luego con el Franklin Scandal, y no es solo algo de Estados Unidos. Basta recordar Dutroux en Bélgica o Alcácer en España, con finales parecidos, encubrimiento y silencio. Por eso, esta supuesta liberación de documentos no es más que una maniobra política para enfriar el tema, no una verdadera voluntad de transparencia, que no existe. Pasad un buen día, esto es Dossier 33 y vamos a contar la verdad.